Hola a todos. Bien, vamos a echar un vistazo a lo que haremos en esta lección. Voy a darle al play para que lo veáis. Bien, si os habéis fijado, en esta simulación pasan dos cosas, hay dos eventos. Inicialmente mi pieza tiene un hard constraint que le permite flexar. Veis que hay como una cierta plasticidad aquí que permite que se doble un poco, pero llegado a un momento, si el ángulo es muy grande, este se va a romper. Pero posteriormente, si os fijáis aquí, la estructura se vuelve totalmente rígida. Ya no es flexible, por lo tanto ya no puede flexionar, ya no es nada plástica. Y finalmente esta se desintegra. Esto lo hago mediante una serie de constraints, un hard constraint y un glue constraint. Lo que hago es inicialmente tener un hard constraint y llegado un momento, un frame concreto, le digo que se convierta en glue constraint y finalmente lo que hago es romper ese glue constraint para que se desintegre. Bien, vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a crear la escena desde cero. Voy a crear primero un bloque, un cubo. Vamos a darle la forma con un nodo transform. Voy a subirlo de altura, por ejemplo, 8 de altura y de largo 12, no, 10 quizás está bien, y de ancho 2 y de alto 0.1. Esto me dará algo parecido a una plancha y voy a utilizar un nodo Voronoi Fracture y una scatter directamente. No me voy a complicar mucho a la hora de crear la fractura, únicamente 130 puntos. Bien, vale, y voy a seleccionar Connect Inside Edge y en atributos voy a quitar la opción Create Name Attributes. Si queréis darle color, podemos utilizar el nodo Color. Seleccionamos clase Primitive, lo conecto y tengo dos grupos creados por Voronoi Fracture que son Inside y Outside. Inside para el color interior y Outside para exterior. En Outside, por ejemplo, un color verde. Y voy a crear otro nodo color. Y en este caso aquí voy a seleccionar también class primitive y mi grupo inside y el color, por ejemplo, rojo. Vale. Ya tengo preparada mi tabla. Vamos a crear un par de nodos assemble, uno para darle un nombre a mis piezas, lo llamaré tabla, y otro segundo nodo assemble y voy a seleccionar create packet geometry. Por último, un nodo null. Esto ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Llamarle out tabla y voy a dar un color gris. Siempre voy a utilizar los mismos colores, así si más adelante abro este archivo, más o menos me va a ser más fácil saber cómo está todo organizado, ¿no? Los nodos null siempre los pinto de color gris, le doy nombre mayúsculas empezando por out para que luego me sea más fácil encontrarlos cuando los quiero enlazar. Voy a crear también un constraint para este objeto y voy a utilizar primero un promote, attribute promote, que voy a conectar aquí. Esto lo hicimos también en la lección anterior, si os acordáis. Ahora un nodo scatter y un nodo connect adjacent piezas, y si os acordáis tengo que editar este nodo, así que selecciono allow edit of contents, desconectarlo, entro dentro y voy a seleccionar todo a partir de keep online points, perdón, keep only points. Selecciono, la aparto a un lado, vamos a reconectar esto con esto y voy a borrar todo esto de aquí. Vale. Bien, vamos a ver cuántos puntos me ha creado. Vamos a ajustar el radio a 0.05. Bien, tengo muy pocos puntos, así que voy a aumentar el número de puntos en el nodo scatter a, por ejemplo, 15.000, y ahora tengo 100 puntos. Vamos a subir
un poco más, 150.000, y ahora tengo 9.000 puntos, demasiados, así que voy a dejarlo en 70 o 90.000 puntos, por ejemplo. A ver cuántos me da. 3.000, demasiados aún. Vamos a bajar un poco más, 60.000. Bien, 1.500 puntos más o menos me va a servir. Ahora utilizo un nodo primitive porque los puntos están un poco separados unos de otros a la hora de crear las conexiones y quiero que estén uno encima de otro. Así que utilizo un nodo primitive, selecciono do transformation y escalo en 0, 0, 0, 0. Y por último un nodo attribute Wrangle, donde voy a darle el nombre a este constraint. Selecciono primitive y vamos a llamarle constraint name heart y constraint type. Y voilà. Esto ya lo hicimos en la lección anterior, si os acordáis. Creo un nodo, lo llamaré out con, siempre lo llamo igual, es una forma de tenerlo todo un poco más organizado. Bien, ya tenemos creado la tabla y un constraint y nos hacen falta los obstáculos. Vamos a crear otro nodo box, un nodo transform. Vamos a quedar en 4, por ejemplo, y otro nodo transform. Borro un poco aquí. Vale, y voy a copiar, control V, y un nodo merge para juntar los dos. Un nodo assemble. Voy a seleccionar create packet geometry, voy a darle de nombre obstáculos, por ejemplo, y un nodo null. Out obstáculos. Vale. Y de color gris también. Vale. Y ahora me hace falta un nodo DOP network donde voy a simular todo lo que hemos hecho aquí. Vamos a crear un ground plane primero. Todo esto es muy repetitivo y sobre todo en estas primeras lecciones lo voy a hacer muchas veces, lo voy a repetir para que sea automático. No quiero que perdáis tiempo pensando en cómo creaba esta estructura o esta otra, sino que quiero que para vosotros sea algo tan repetitivo que ya os salga natural, para que os podáis centrar en otros aspectos. La parte técnica tiene que ser casi automática. RBD packet object, seleccionamos la tabla, out tabla, otro RBD packet object donde irán los obstáculos, seleccionamos out obstáculos y vamos a ir a la opción create active objects, nodo merge, ahora un nodo bullet solver, vale, y un nodo gravity force, lo conecto al nodo merge y vamos a ver qué pasa. Vamos a darle al play. Bien, y ahora nos falta crear nuestro constraint network. Constraint network, seleccionamos el constraint que será out con, creamos un hard constraint relationship en la segunda pestaña y seleccionamos el nombre que le dimos que era hard y vamos a probar. Es que visualizo ya los puntos. Voy a quitar la opción de visualizar para que sea un poco más rápido todo y vamos a ver qué pasa.
Bien, veis que únicamente tengo un constraint que es hard, no tengo un glue constraint. Y como tengo únicamente un glue, este no se rompe. Y si se rompe, este no tengo bastantes puntos. Si aquí en mi scatter pongo pocos puntos, apenas unos 8 o 9, veréis que ahora se va a romper muy fácilmente porque no tiene bastantes puntos, ¿vale? Así que tened en cuenta, si veis que no funciona bien o que se rompen partes, es que os faltan puntos en vuestro constraint. Así que vamos a aumentar de nuevo los puntos a 70.000, por ejemplo. Vale, aquí en Connect Adjacent Piece veis que tengo 2000 puntos, son bastantes. Tened cuidado con los puntos que tengáis. Cuantos más puntos tengáis, más va a tardar a simular. Vale, y bien, vamos a crear un nodo merge aquí y voy a crear un nodo glue constraint. Pero si os fijáis, no he creado ningún constraint network, solo he creado un constraint para mi hard constraint. Pero lo que sí que puedo hacer es utilizar este hard constraint ya creado y utilizarlo como plantilla para mi glue constraint, por decirlo de alguna forma. Voy a darle un nombre. Vale. Y si os acordáis, en el ejemplo anterior, de la lección anterior, creamos dos constraints, uno para glue y otro para hard. Pero en este caso no voy a crearlo, solo tengo uno, pero voy a utilizar un SOP Bob. SOP solver, y lo voy a conectar aquí, ¿vale? Y este SOP solver voy a utilizar el último nodo. Lo voy a mover aquí, voy a borrar estos que no me hacen falta y voy a crear un attribute wrangle. Me aseguro de marcarlo y selecciono primitive y vamos a decirle que si el frame es superior a 10, el nombre del constraint va a ser glue. Vale, lo que va a pasar ahora es que cuando pase el frame 10, mi constraint va a ser glue en vez de hard. Vamos a verlo. Vale, si os fijáis, ya no tiene efecto mi hard constraint, sino que es mi glue constraint el que está funcionando. Vamos a ajustar la fuerza de la strength a -1, lo cual significa que va a ser irrompible. Vamos a darle al play. Vale, perfecto. Vamos a esperar un poco más a que haga efecto el glue constraint. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el frame 20 y ver qué pasa. Vamos a darle un poco más, por ejemplo, frame 25. A ver si llega a caer. Vale. Y veis que se vuelve totalmente rígido, porque al pasar de hard constraint a glue constraint, este se vuelve totalmente rígido. Y ahora lo que quiero es que llegue a un frame determinado, por ejemplo, el frame 70, voy a eliminar todos los elementos que conforman este constraint. Así que haré if frame es superior a 70, voy a utilizar un remove prim. Vamos a eliminar las primitivas que conforman este constraint. Prim num 0. Vale. Y vamos a ver lo que pasa. Y esto es lo que obtenemos. Tenemos un control ahora sobre cómo pasar de un constraint a otro. Podemos también, por ejemplo, decirle que si, por ejemplo, el ángulo es superior a, por ejemplo, 0.2, vamos a romper también el constraint. Vamos a probarlo, a ver qué pasa.
Vamos a ajustar un poco más los tiempos. Vamos a dejar que se doble un poco más, por ejemplo 29, y romperlo en el frame 80. Vale. Vamos a aumentar un poco la cantidad de fracturas que tenemos en nuestro Voronoi. Por ejemplo 200 puntos, y vamos a ver qué tal es el resultado que obtenemos ahora. Vale. Y voy a modificar un poco mi subsolver, por ejemplo. Vamos a hacer que se rompa si el ángulo es superior a 0.3. Y por último podemos poner algún objeto más en medio para que tengamos algo más de interacción. Vamos a crear otro nodo transform. Vale, vamos a colocarlo aquí y ver qué pasa. Bien, quizá tenemos que ajustar un poco más en qué momento se convierte en glue, por ejemplo en el frame 35, por ejemplo. Vamos a ir jugando. Lo que quiero es que veáis el efecto. Y voy a aumentar también un poco más el número de puntos en mi Voronoi. 300, y seguramente aquí voy a tener que aumentar un poco más la cantidad de puntos para compensar que ahora tengo muchos más fragmentos. Bien. Incluso si queréis podemos hacer otra cosa, que es volver a cambiar, por ejemplo, mi constraint de glue otra vez a hard en el frame, por ejemplo 55. Y veis que vuelve a estar otra vez hard constraint y al final se rompe. Vale, podéis jugar con esto, incluso podéis crear otro glue constraint otra vez con valores distintos. Podéis jugar, pero que veáis que es aquí donde podéis controlar todo esto, ¿no? En qué momento queréis que... Incluso también podéis decirle que aquí, si el ángulo supera esto, este valor se convierta en glue constraint. Id jugando con esto, no tengáis miedo, probad con ángulo o con otros valores, ya que si os fijáis, hard constraint, si vamos aquí y abrimos un detail view, vamos a relationship, constraint network y seleccionamos geometría, veis que tengo varios valores. Tengo constraint name, distancia, fuerza, impact, torque. Podéis jugar con todos estos valores que tengáis y con ellos podéis decir qué comportamiento, qué eventos creéis que sucedan aquí en este attribute wrangle. ¿Vale? Por ejemplo, si el torque supera X o la fuerza es superior, etcétera, podéis decir que cambio, que rompa el constraint mediante un remove primitive. Bien, vamos a dejarlo aquí. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis entrar en el grupo de Facebook y me preguntáis cualquier cosa. ¿Vale? Voy a subir también este archivo para que lo veáis.
Y este es otro ejemplo utilizando la misma técnica, exactamente la misma, pero algo más aplicado a nivel práctico. Donde básicamente son dos bolas que impactan. Y en el primer impacto, lo que hago es convertir también en un glue constraint. Por eso la pelota no es capaz de superar la pared. Llega un momento en que en el frame 10 aproximadamente, vamos a verlo en mi subsolver, ¿vale? En frame 10 convierto en glue mi constraint, y en el frame 25 tengo otro segundo glue constraint. He creado dos. Tengo mi hard constraint inicial, el que permite que la pared sea flexible. Luego tengo otro glue constraint, que es el que impide que la bola penetre y deja esta deformación en el objeto, en la pared. Y luego otro segundo glue constraint, esta vez más débil, ya que el primero tiene -1 y es irrompible, pero el segundo se puede romper, y es por esta razón que la segunda bola sí que es capaz de penetrar y romper la pared. ¿De acuerdo? Pero es la misma técnica que hemos visto en esta lección. ¿De acuerdo? Os voy a subir también este archivo para que lo veáis y podáis practicar. Pero eso sería una aplicación ya más creativa, ¿no? Otros, de una forma, sería para que veáis cómo funciona, pero realmente esa sería la forma, un aplicativo, ¿no? Una forma de aplicar lo que hemos aprendido a una simulación más interesante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Os voy a adjuntar los dos archivos para que podáis ver cómo está hecho y trastear si tenéis alguna duda.